Ajá. Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con Invirne Corporation y con Reporte Confidencial, vamos a conversar con Héctor Azócar. Él es el representante director del Grupo Horizontes. Y semana a semana hemos estado con él conversando cómo evoluciona el proceso de la primaria, cómo está el nivel de respuesta de las distintas organizaciones. Lo importante es que cada uno, Héctor, provoque la animación de vida en el ciudadano común y corriente, de la sociedad civil, para que se animen a acudir pues, a escoger al candidato que se le ha de oponer al régimen. Y yo creo que últimamente se han decantado un poco las tensiones, se ha equilibrado un poco más el proselitismo de cada una de las organizaciones y de los precandidatos. Y hay lo que pudiéramos llamar una coherencia necesaria e importante en estas circunstancias. Hay coherencia y la primaria ha estado de alguna manera, su junta directiva, haciendo pronunciamientos que van en la dirección correcta, que denotan que no hay que claudicar y que la lucha continúa y que se está en los cánones democráticos que exigen la universalidad de esta corriente, digamos, de gobiernos, ¿no? Porque la democracia es la que estamos buscando, la que necesitamos y la que todos los países deberían tener y respetar y ayudar a consolidarla. Pero en Venezuela se distorsionaron todas esas circunstancias y estamos en un momento crucial. Dame tu parecer de estas últimas movilizaciones, de estas últimas reuniones entre todos los candidatos que se han logrado hacer para encontrar coincidencias en el propósito y no en el partidismo. Cada uno de ellos está en libertad de ir a la calle a movilizar a su gente, a sus seguidores, a sus adeptos, pero en el fondo el pronunciamiento que hagan en la mesa electoral es el que va a determinar si el rumbo se ha tomado o no se ha tomado desde el punto de vista democrático. Pero muy buenos días a los amigos de América. Indudablemente que el proceso de elecciones primarias en Venezuela se ha venido consolidando. El organismo Comisión Nacional de Primaria ha venido cumpliendo su rol, ya está precisamente lanzando mensajes institucionales para que los electores acudan al proceso. Hay muchas esperanzas con el proceso, sin caer pues en el exceso de nada, sino que se están trabajando, se han normalizado las cosas, eh, pero yo observo que los factores externos a Venezuela han venido ejerciendo presión sobre el gobierno de que no puede tener ni le van a permitir que tenga una conducta dual, porque si tú vas a la Unión Europea y expones y vas llevado de la mano de Lula da Silva, que está interesado en presentarse como el pacificador en la América Latina, porque toda la carga de gelatina que llevan en las manos se le puede caer porque en América Latina hay una posición en contra categóricamente de la concepción ideológica que ellos representan. Entonces Lula da Silva ha venido haciendo ese trabajo y por supuesto él y el presidente de Argentina le meten presión a este gobierno y a otros de sus amigos y aliados en América Latina de que tienen que bajar la guardia y respetar los derechos humanos y los derechos civiles de los ciudadanos. En ese sentido, comparto el criterio de algunos analistas de que no pueden hacer lo que quieran, sino que tienen que sujetarse a las leyes y tienen que garantizar que se realicen los procesos internos y el proceso electoral. Es una cuestión de fondo que debe ser muy bien aprovechada por todos los participantes, en este caso los participantes como precandidatos en un proceso de los cuales, de proceso al cual va a surgir el liderazgo que va a conducir al final este proceso, porque el quantum, el porcentaje de votos que obtengan, irán dando el perfil de la composición del nuevo equipo de dirección de la oposición venezolana, ya deslastrado de las posiciones subjetivas, personalistas, que han estado por allí dominando el escenario.
Eso es muy importante en este proceso, porque como bien se dijo en el debate, se va a elegir un candidato, pero se va a elegir un liderazgo de la Exactamente. oposición venezolana. Y eso tiene un valor muy significativo. Y Yo creo que algo que cuenta mucho, Héctor, y es que no sé si la gente está persuadida de que aquí se va a escoger un candidato frente al gobierno que la intención es que al final se imponga como la nueva figura que gobierne al país, ese es el propósito. Pero dentro de ello también el músculo político de las otras organizaciones tienen que estar conscientes de que aún no habiendo alcanzado la postulación, los restantes tienen que trabajar en función de seguir afincando el proceso democrático porque ellos pueden ser en un momento dado también parte importante en ese nuevo gobierno que se logre con un candidato de oposición a través del Parlamento, porque muchos de ellos en sus movilizaciones y en sus postulaciones, porque se va también a una elección general, no solamente de presidente, se va a una elección de parlamentarios, de gobernadores, de alcaldes, donde ellos también, si hacen bien su trabajo y actúan con la sensatez y la ponderación de vida, pues siguen teniendo el afecto del pueblo para determinadas circunstancias ejecutivas y legislativas y de gobiernos regionales. Entonces yo creo que ahí lo que hay es que lograr que el proceso democrático sea el que se imponga por encima del totalitarismo, así de sencillo. sí, eso va a ser así, porque hay acuerdos previos y, por supuesto, aunque no se ha hablado todavía, pero tú sabes que la vida de la democracia es esencialmente el, la, la- el Parlamento e Claro. indudablemente que está planteada una reforma constitucional porque hay que abordar el Parlamento bicameral, Uh -huh. que es la experiencia constitucional que sirve para los países por cuanto el Senado representa la representación, el concepto de federación y están planteadas muchas cosas. Y es el filtro último de los errores que se puedan cometer administrativa y ejecutivamente, ¿no? Exacto. Y además de eso, se habla inclusive de la necesidad de crear uno de los aspectos estratégicos del constitucionalismo eh, que se pueda, que se puede estudiar como posibilidad es el nombramiento de la figura de un primer Uh ministro, -huh. aparte del presidente de la República. Pero ese primer ministro, yo particularmente pienso que sí, que debe ser electo presentando cuentas al Parlamento cada vez que sea citado trimestralmente o semestralmente, para descargar un poco el concepto de trono, porque nosotros necesitamos desmontar el trono que significa ser presidente de Venezuela, no destruirlo, Uh -huh. desmontarlo en algunos aspectos, porque no podemos permitir una disolución, una disgregación del poder nacional. Eso es absolutamente erróneo. Eso es absolutamente erróneo. Inclusive hay una experiencia cuando Carlos Andrés Pérez I, que se vino un proceso de descentralización de los organismos nacionales establecidos en capitales de Estado, Uh -huh. y eso no fue totalmente acertado, porque el gobierno nacional tiene que tener una unidad de acción, la inmediatez de estar ubicados en un mismo sitio. Esos son aspectos ya técnicos de la situación, pero que indican que debemos ir hacia cambios que se deben abordar. Y ahora, a partir de allí, vienen las mesas técnicas, los expertos, la amplitud. Si hay un espíritu constructivo o constructivista en los participantes, en los procesos, la democracia se va a enriquecer, Sí. porque necesitamos hacerlo así, con una propuesta, por supuesto, alerta, porque los cambios vienen y el gobierno tiene que estar preparado para responder por la seguridad pública, para responder por el orden público y para responder por la paz y el sosiego de todas las familias venezolanas. Claro, ¿no? Y que todo No, ello viene dado en función de que se dediquen a diseñar servicios y a generar empleo y a firmar acuerdos verdaderamente prácticos y operativos en función de traer inversiones. Porque es que aquí se han creado unas alianzas a través del totalitarismo
donde todo propende es a me armo más o te entrego todo, ¿no? Y yo creo que esa figura ha sido la más nociva que hemos podido vivir en todos los años de república que tenemos. Yo creo que aquí es necesario que se llegue a entendimientos con corporaciones foráneas que tienen la fortaleza técnica, la actualización desde el punto de vista operativo y los recursos para venirlos a invertir bajo condiciones que no sean leoninas, sino que sean por el contrario racionales y que propendan a generar empleo en las primeras de cambio, porque ahí está la base de que la sociedad civil acompañe al gobierno en la forma que corresponde en sus ejecutorias. Pues. Sí, vendrán nuevos procesos. Por ejemplo, en el plano de las inversiones, el sector industrial, indudablemente que nosotros tenemos que hacer unas modificaciones para impedir que el poder municipal se convierta en un azote y un espantapájaro de los inversionistas que puedan venir. Así es. Aquí no puede haber un proceso de cobro indebido y excesivo de situaciones como está la del aseo urbano, que se ha convertido en un mecanismo de expropiación Sí, de los pequeños inversionistas, pequeños con bastantes recursos, pero pequeños, sí. porque no pueden pagar el aseo urbano que es en dólares, que meten 4, 500, 600 dólares por mensuales o bimestrales por el aseo urbano. Y entonces ejecutan, porque Una ejecutan grosería en total. los tribunales a estos negocios. Entonces es una apropiación más de la que se está operando en Venezuela, bajo el criterio de sociedad de cómplices, porque hacen lo que hacía el general Gómez. Mira, yo mando aquí a nivel nacional, pero tú vas a mandar allá en tu pueblo a nivel local y yo no me meto contigo. No, Eso, y los controles a dónde van. eso no puede ser. Entonces necesitamos, este es un proceso dinámico, activo, tenaz. Es un proceso en el cual hay que estar dispuesto a, a ejercer crítica y a enriquecerlo con una participación tenaz, diaria, sistemática, movilizando a la población. La población tiene que ser movilizada para la defensa de la democracia, Exactamente. porque la van a retar para tumbarla. Así es. Eso lo adelanto como analista político que soy, estudioso de lo que llamaríamos el aspecto prospectivo de los procesos políticos, porque la democracia venezolana, hermano mío, se va a transformar en el modelo a seguir en América Latina. Bueno, te iba a hacer referencia a eso. Nosotros tenemos que pasearnos hoy día, que vamos a votar en función de un nuevo candidato para reemplazar lo que tenemos, en la democracia que hubo en Venezuela, que fue ejemplo para América Latina. Si repasamos eso y determinamos que Venezuela fue inspiración en la primera de cambio para que otros gobiernos de América Latina imitaran el proceso democrático, con toda la falla que después hubo, yo creo que este momento se presta para que ahora lo hagamos de nuevo y con las rectificaciones correspondientes, para que no se vuelva a cometer el error que se cometió, pues de que Mira, se reblandeció la democracia y perdimos la oportunidad pues, de consolidarla en el continente como el eje fundamental de crecimiento y desarrollo, porque teníamos todo, teníamos la materia prima, teníamos los mejores profesionales, las mejores universidades, y en algo fallamos, y yo creo que es el momento pues, de que se retome ese concepto de que Venezuela tiene que ser inspiración porque todavía tiene con qué, a pesar de los desmanes que ha cometido este sistema que tenemos hoy día. bueno, déjame decirte, hermano mío, que sí, en América Latina eso está planteado. Hay dos formas de ejercer el derecho. Hay el crecimiento hacia adentro, que se ha demostrado que no sirve, porque en estos momentos la región es un ente colectivo. América Latina es un solo ente. Fíjate cómo ellos lo han manejado y le ha ido bien. Están controlando una cantidad de países. Y Exacto, los demócratas de este continente, la mayoría de ellos que tienen renombre, no han sido capaces de tener un planteamiento continental, exacto, no han sido capaces de tener un planteamiento continental y esa es una falla. Grandes demócratas como el presidente Uribe, Uribe exacto, Vélez de Colombia. exacto. Uribe Vélez no se refiere a más nada sino a Colombia. Entonces dice, bueno, porque nosotros en estos momentos no tenemos figuras para exhibirlas a nivel del continente. Sí, Venezuela, pero antes hubo un Carlos Andrés Pérez, y a Carlos Andrés Pérez es un hombre que fue clave en los procesos de regreso democrático en República Dominicana
en Paraguay, En Nicaragua en su momento. en Nicaragua. Es más, hay dicho que no lo En conoce Perú nadie. también, en Perú. Pérez llamó al presidente Rodríguez de Paraguay cuando ellos sacaron a una paraguaya que se había asilado en la embajada de Venezuela y le dijo, usted la devuelve a la embajada o yo voy contra usted militarmente. Así mismo como te lo estoy contando. Sí. Entonces, ¿quién en América Latina tiene ese temple que tuvo Carlos Andrés Pérez? Cosas que no se conocen en público. Sí, Porque no no, pero estamos es que hablando de hay cuestiones que secretas. referirla porque justamente esa historia cuenta para que también las nuevas generaciones sepan que defender a un país tiene unas implicaciones mucho más allá de la rutina. Hay cosas de fondo que se fortalecen en la medida que tú configuras un sistema político, una gobernanza, pues para llamarlo de manera más Ah, sencilla, no. una gobernanza creíble y una gobernanza con el temple necesario. Y te voy a decir lo siguiente, Plinio de Olio, que está vivo, que va muy pronto a hablar en tu programa, porque ya me lo pidió. Ok, Plinio de Olio, dominicano, me dijo, mira, Héctor Azócar, nosotros fuimos cuando Balaguer quería hacer fraude en Dominicana y salimos de Caracas, una comisión de dominicanos, y Balaguer no quería dejar aterrizar el avión para que el avión tuviera que irse al mar y se murieran todos. Y Pérez llamó, Carlos Andrés Pérez, y le dijo, le doy 5 minutos para que ordene el aterrizaje, si no, bombardeo las bases aéreas de República Dominicana. Y lo dejaron aterrizar. Entonces, el ejercicio del poder no es una cuestión, hermano mío, que sea producto de la improvisación ni de que tú vas a montar una mesa de diálogo. El que manda, manda. Y Acción Democrática, esa ha sido su bandera fundamental, aunque en estos momentos no lo exhiba, porque yo tengo la impresión de que los actuales líderes de AD no tienen nada que ver con el pasado histórico de Acción Democrática. Te puedo decir que ese es el modelaje a seguir es ese, un modelaje activo dinámico, porque tú estás en un mundo que nos está adversando, la izquierda latinoamericana comunista nos está adversando, los grupos de delincuencia internacional que están haciendo inversiones en Venezuela y en otros países de América Latina nos adversan y nosotros tenemos que luchar y a veces nos sentimos solos, porque tú a veces ves la posición de los Estados Unidos es incomprensible en una cantidad de situaciones porque no tienen una posición firme, porque prefieren conciliar con los enemigos de la democracia. Y yo, en nombre de Horizonte, critico firmemente esa situación. La alcahuetería del presidente de México persiguiendo a los venezolanos, que siempre hemos sido amigos de ellos, que ellos se han servido de nosotros en los programas económicos, en las alianzas económicas que se han hecho. Entonces te digo que lo que va a surgir aquí, llámese como se llame, porque el candidato o el presidente nuevo que va a surgir tiene que ver que estas son las situaciones, que hay que asumirlas. Venezuela tiene que entrar en un proceso dinámico. No sabemos cuál es la respuesta de ellos para la estabilidad del futuro régimen democrático. Y tenemos que estar dispuestos a defender la democracia a como dé lugar, como ayer lo hicimos cuando el gobierno de Rómulo Betancourt. no, y que tiene que ser Muy, una democracia no puntual en un país específico, sino es que tiene que ser horizontal en todo el hemisferio. Hay que horizontalizar la democracia como sistema válido para que nos podamos entender y podamos trabajar en común en función del bienestar y el progreso de estas grandes colectividades que están aquí, que no son cuatro gatos, son una cantidad de países, oye, que conformaría un bloque robusto y capaz de imponer en un momento dado condiciones válidas para que en otra parte se nos respete y no porque tengamos que darle toda la materia prima que tengamos para que nos elogien. Yo creo que esa bueno, te no es puedo decir que no es la forma de gobernar. gracias a un estudio de Giovanni Mesa, historiador venezolano que está actualmente en Argentina, hijo de un gran venezolano, Salón Mesa Espinosa, él señalaba lo que hizo Francisco de Miranda entre 1790 a 1810. Organizó la lucha de independencia de toda la América Latina, incluyendo a San Martín, que estaba en el grupo de él. Entonces, a Venezuela le ha tocado una posición de vanguardia histórica. Yo no sé por qué
un desideratum de la vida, pero le ha tocado. Y observo una debilidad casi absoluta en las democracias en las que están sobreviviendo. En las democracias de América Latina, la respuesta tiene que ser igualmente fuerte. Y no la va a dar ningún país, sino Venezuela. Eso es importante que lo sepan los factores que están en la lucha y otros que no están. Tenemos una misión continental y tenemos que representar a Venezuela no solamente frente a Europa, sino en los nuevos diálogos con los Estados Unidos. Porque yo critico la constitución del CELAC, yo critico la Bueno, constitución es que del han CELAC. pretendido con ella acabar con la OEA. Eso es lo Sí, que han pretendido. pero el primer objetivo ha sido aislar a los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso no puede No, ser, porque porque, ellos van en la línea porque tú no contraria tienes. ellos van en la línea contraria de la democracia. ¿Por qué no puede ser? Porque tú no tienes capital económico, porque tú no tienes tecnología, porque tú no tienes el empuje que tiene esa potencia. Entonces, si pretende Lula, que es el creador de eso, si pretende Lula que va a hacer un bloque para enfrentar a Estados Unidos y Donde él Europa, prevalezca, está equivocado. absolutamente equivocado. Con los Estados Unidos hay que conversar y hablarles duro, de cara a cara. No es poniéndose como un servidor, un lambepié, no. Hablarles claro y concreto. Y a los europeos tú sabes que es así. Sí, Tú sabes, como un periodista de mucha antigüedad, que es así. sí. Por eso es que yo he dicho que el precandidato tiene que ser irreverente y el presidente que venga tiene que ser duro, irreverente, hablar mucho, muy claro y firme. Nosotros no podemos, nosotros no nos queda más camino que asumir nuestra propia construcción histórica, que volver a ser quienes fuimos. ¿O acaso aquí nació Bolívar, el otro y el otro porque les dio la gana? Fue porque alguna cosa hay de que tenemos un desideratum histórico que Exacto. tenemos que respetar. Y Betancur, cuando se enfrentó y hizo la alianza del Caribe y de otros países para enfrentar a la internacional de las espadas, lo hizo con firmeza. Entonces, eso tenemos que hablarlo. Venezuela es muy importante, absolutamente importante, porque te digo, no veo capacidad de respuesta en ningún país. No, es la puerta de Lo, entrada, es la puerta de entrada a América Latina, querámoslo o no. claro, los más grandes son los más débiles. Mira, Brasil no tiene lo que tiene Venezuela. Argentina no tiene lo que tiene Venezuela y México tampoco. Venezuela tiene la historia, la irreverencia heredada y la posición de defensa de la democracia hacia un futuro. Bueno, las cartas están echadas, Héctor, y yo creo que aquí lo que hay es que lograr que se produzcan más y más reuniones para decantar en la escogencia de este candidato que va a confrontar al régimen, decantar todas las ideas, las propuestas, las formulaciones, los planes, los programas y con qué lenguaje vamos a abordar el nuevo gobierno frente a los restantes países y al resto del mundo. Así de Eso sencillo. es, Y tiene que ser ejemplificador y tiene que ser con un mensaje que garantice que Venezuela va a ser puntero en la defensa de la democracia, así como hoy ellos lo están haciendo en defensa del izquierdismo y lo han logrado en gran medida, pero nosotros no hemos perdido la democracia porque Venezuela ha seguido luchando a pesar de todos los contratiempos que hemos tenido. No tenemos, digamos, pues la fuerza de calle todavía, pero la estamos recobrando y eso es fundamental porque el mensaje de la democracia no ha muerto y eso cuesta. Y hay que llevarlo hasta el final y esta es la oportunidad histórica que tenemos. bueno, muchas gracias por haberme invitado siempre a tu orden con estas pláticas que espero contribuyan a que muchos se formen un criterio claro de cómo debemos abordar los hechos del futuro, sin miedo. Nosotros lo que Gracias. intentamos es ser plataforma formativa, pedagógica y orientadora en función de la libertad. Y aquí todos caben, independientemente de la corriente que maneje, nosotros aquí tenemos las puertas abiertas sin exigirle a nadie, como decíamos antes, ni carnet, ni color político, sino simplemente el nacionalismo bien sembrado. Así de sencillo. Cómodo. Muchas gracias, hermano. Bueno, y Gracias por... conversa con el señor de la República Dominicana, que es más importante que lo tengamos. No, no, sí, mi Tráelo a tu Gregorio. programa y debatimos el tema. Sí. Ellos están con el presidente Abinader, son del equipo del presidente Luis Abinader. Muchas gracias. Ok, un Hasta abrazo, luego. Héctor. Gracias. Bye. Hasta luego.